Desde que llegamos a la esquina, me está rompiendo ataduras. Y aún yo quiero bendecir a ese oficial que está en la esquina, al cual me dijo: vas a la iglesia, Dios te bendiga. Si él está escuchando, yo quiero bendecirlo, porque aún ellos van a ser bendecidos en el nombre de Jesús, porque en esta noche el Espíritu Santo quiere bendecir a todos. Así donde estás, cerra tus ojitos y vamos a comenzar a adorar a papá. Vamos a buscar el rostro de papá. Vamos a entrar en esa pasión. Yo no sé cómo estuvo tu semana, hermano. Yo no sé qué te confrontó en esta semana. Yo no sé con qué tristeza te levantaste en esta mañana. No sé qué fue lo que te dijo el enemigo que te hizo que no podías. Algo va a suceder. Algo va a acontecer. Algo tiene que acontecer. Busca el rostro del Padre. Busca el rostro de Dios allí donde estás. Mi pasión. Apasionate por Cristo. Apasionate por no el hombre, sino por aquello que sale de la boca del hombre, que es palabra de Dios. Yo te anhelo más, sentirte cerca. Te quieres sentir cerca esta noche. Y disfrutar del Señor. Felicidad. Quiero ir en tu habitación. Quiero ir en tu habitación. Lléname de ti, enciende la su habitación. Cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Y cuando adoro, y cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo. No es cuando te casas, no es cuando le dices: Señor, yo me rindo, sino cuando tú le adoras en la mitad de tu adversidad. Y cuando tú le dices: Señor, aún sin fuerza yo te adoro. Siento el poder del Espíritu Santo. Cuando tú adoras, cuando tú cantas, yo siento el fuego. Cuando en la mitad de tu angustia tú dices: yo clamo a Jehová, pues Jehová me responderá. Es cuando en la mitad de tu enfermedad tú le dices: Señor, yo clamo a ti, porque sé que tú eres mi pronto auxilio. Por eso en esta noche sale tu silencio, iglesia. El diablo quiso llevar el silencio en tu casa. El diablo quiso traer desorden para que tú te callaras más hoy. El Espíritu de Jehová comienza a ordenar. El Espíritu de Jehová comienza a levantar. El Espíritu Santo comienza a irrumpir en esta noche para transformar todo lamento en gozo. El Espíritu del Señor comienza a derramar sobre tu vida ese espíritu de sanidad, ese espíritu de restauración. Oh Santo poderoso, oh sentimos tu presencia. Toma tu asiento allí donde estás. Sin abrir tus ojos, toma tu asiento rápidamente. Sabes, son días, iglesias, en los cuales, si tú no te has dado cuenta, tal vez es tiempo de que lo hagas, que has estado batallando, que has estado peleando.
Si hay gente afuera de pie, aquí adentro hay asientos todavía, se gustan pasar, entren, pónganse incómodos en la presencia de papá. Son días en los cuales sin duda el enemigo quiso golpear tu casa, tu carne, tu cuerpo, para decirte tú no puedes, para mostrarte las debilidades, para mantenerte encerrado. Sin duda alguna, casi afuera la muerte, la dificultad se levantó y se multiplicó la maldad. Pero el Señor en este tiempo nos está mandando a esperar ese de repente del Espíritu Santo. El Señor en esta noche nos está llamando, nos convocó a este lugar para que todos juntos comencemos a entrar en un tiempo en el cual el de repente del poder del Espíritu Santo comienza a transformar tu casa, comienza a transformar el lamento de tu corazón en el gozo del Espíritu Santo. Por eso en esta noche, así donde tú estás, deja que sea el poder del Espíritu Santo, deja que sea el poder del Señor obrando en tu corazón, aún así sentado ahí, aún con tu cabeza agachada, aún con tus ojos cerrados. Muchos le han dicho estos días al Señor: ya no tengo fuerza. Muchos le han dicho: Señor, ¿para qué seguir? Muchos le han dicho al Señor otra vez la misma prueba. Muchos le han preguntado: Señor, ¿cuál es el propósito que tengo? ¿Cuál es el propósito que tú quieres en mi vida? Y el Señor te ha dicho: ir y predicar el Evangelio. En esta noche el Señor quiere hablarnos. En esta noche el Espíritu Santo quiere llenarnos de su poder. Abre tus ojos allí donde estás. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Porque si estás acá es porque eres bendecido. Si estás acá tal vez no te das cuenta, has vencido al enemigo. Si estás acá, has vencido, has ganado una batalla, porque el diablo no quería que tú cruzaras ese portón. El enemigo te quería tener en tu casa con dolor, con angustia. El enemigo tal vez en estos días te ha hecho doler desde la cabellera hasta la planta de tus pies. Pero tú dijiste: mejor es un día en la casa de mi Padre que 1000 fuera de él. ¿Cuántos creen en esta noche que el poder del Espíritu Santo puede transformar vidas? ¿Cuántos creen que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo? Porque si ustedes hoy están creyendo en un Dios que no se ve, pero si Él puede vernos, ustedes y yo estamos creyendo en un Dios que no tocamos, pero Él sí puede tocarnos, es porque a nosotros vino algo, vino un de repente del Espíritu Santo. Es porque sobre tu vida y sobre mi vida llegó un momento que la palabra golpeó los corazones y nos sacó de una vida de pecado, de muerte, de vicio, de lujuria, de pasiones carnales. ¿Para qué? Para hoy estar apasionados por Cristo Jesús. Porque todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, estuvimos atados a las cosas de este mundo. Pero sin embargo, cuando llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, yo quiero traerte a memoria, porque yo me traigo a memoria todos los días de donde me sacó Dios. Yo me traigo a memoria todos los días cuando paso por ese hospital así en Boulevard y Millán y digo: Señor, de este lugar tú me sacaste. En este lugar llegó tú de repente. En este lugar tú me visitaste, me abrazaste y transformaste mi lamento, mi locura, mi depresión en lo que hoy es una bendita locura del Evangelio. Porque aquellos días de locuras en los cuales la depresión me abrazaba y de vez en cuando me hacía visitar hospitales psiquiátricos, hoy yo estoy loco por un Cristo poderoso, por un Dios poderoso que me sanó, por un Dios poderoso que me levantó, por un Dios poderoso que me dijo: a esa cama ya no volverás, a esa cama ya no entrarás, porque de ahora en más tú estás en mi presencia. Porque ese es el Dios que yo predico. Yo no puedo predicar un Dios que no tiene poder, porque el Dios que se reveló a mi vida es un Dios poderoso. El Dios que se reveló a mi vida hizo cambiar a un hermano con más de 25 años de cárcel para que él hoy predicara también a través de su testimonio. El Dios poderoso que yo predico hizo que mi padre se le muriera el cáncer en su cuerpo para que yo pudiera creer en la sanidad del Espíritu. Por eso en esta noche, cierra un segundo tus ojitos. ¿En qué momento de tu vida conociste a Dios? ¿En qué momento de tu vida conociste el poder del Espíritu Santo?
Y el Señor ahora te va a traer a memoria del lugar del cual te sacó. Porque de ese lugar tú no volverás. A ese lugar tú no volverás. Al lugar de tristeza tú no volverás. Al lugar de muerte tú no volverás. Sino que el Señor en este tiempo te quiere levantar y te quiere llevar a una gloria postera mayor que la primera. Porque ciertamente que tal vez hoy estamos atravesando esta leve tribulación, muchos de nosotros. Pero la tribulación que hoy estás viviendo no vino para muerte, sino que vino para glorificar el nombre del Padre y para levantarte aún con más poder y autoridad, y para que muchos crean a causa de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo que para ti es muerte, para lo que para ti es enfermedad, para lo que para ti es un hijo afuera, el Señor está usando esa situación para cuando lo cambie, muchos puedan creer y muchos puedan correr a la presencia del Padre, porque así como lo hizo en tu vida, también lo hará con ellos. Pero es tiempo de creer. Abre tus ojitos y te voy a invitar a abrir rápidamente tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y yo quiero hablarte de un de repente. Ese de repente que cuando llega a la vida de un cristiano comienza a transformar la vida. Cuando llega un de repente del Espíritu Santo, resulta que ya no hablamos como hablamos antes, sino que de nuestros labios comienzan a salir palabras que muchas veces no estaban en nuestro vocabulario, pero sí estaban en el corazón de Dios. Y cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo, resulta que hay personas que te escucharán hablar a ti y vendrán corriendo a la presencia del Padre. Porque cuando llega un de repente del Espíritu Santo, es para cambiar la vida, es para sacar el alcohol de la sangre, es para quitar los vicios, es para quitar los deseos de la carne y para despertar en nosotros la pasión de Jesucristo. ¿Cuántos creen en un de repente del Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido tocados por un de repente del Espíritu Santo? ¿Vos sabés que tú y yo somos producto de que alguien tuvo un de repente? De que alguien tuvo un de repente y ese alguien te predicó el Evangelio. El que está en tu casa necesita del de repente que Dios te va a dar en esta noche. Porque aquel que tiene un encuentro con Jesús ya no vuelve a ser igual. Aquel que se encuentra cara a cara con Jesucristo en un encuentro sobrenatural podrá tener problema, adversidad, pero ya no vuelve a hablar como antes, ya no vuelve a creer como antes, ya no vuelve a llorar como antes, sino que se para y dice: Señor, estas lágrimas no son de tristeza, sino porque son para que tú veas que aún sigo teniendo esa espina en mi carne, esa espina en la cual tú no le sacarás ese aguijón, sino que diré: bastaré en tu gracia, me bastaré en tu gracia, porque tú te harás grande. ¿Cuántos tienen aguijones en esta noche? Yo tengo varios aguijones en mí. Y créanme que si fuera por mí me los hubiese quitado. Pero como no tengo la capacidad de hacerlo, le digo: Señor, hazte grande en cada uno de mis aguijones. Libro de Hechos, capítulo 2, ¿cuántos lo tienen? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, repetí conmigo, estaban todos unánimes juntos. No estaban uno por allá, no estaba uno en la esquina hablando mal del otro, estaban todos juntos. Repetí conmigo, estaban juntos. Y créanme que el estar juntos en el Espíritu no es que nos vamos a llevar todos bien a veces, porque allí había un Pablo, había un Pedro, todavía no estaba Pablo, pero había un Pedro que más adelante no se iba a llevar con aquel. Pero sí estaban todos juntos en el poder de la palabra, en el poder de Jesucristo, porque cuando ellos subieron a aquel lugar a juntarse fue porque Jesús les dijo: no se vayan sin antes subir, porque vendrá poder del cielo, vendrá algo mayor sobre ustedes. Y la palabra dice que estaban unánimemente juntos en aquel lugar. Y repetí conmigo: y de repente, decilo fuerte, y de repente, ir a tu hermano y decirle: de repente. Porque esa palabra de repente hoy te la tenés que marcar en tu corazón. Porque la palabra de repente significa un actuar divino del cielo en el momento que realmente lo precisamos.
El de repente implica un accionar divino del cielo, del Espíritu Santo. Cuando ya no podemos, cuando ya no tenemos fuerza, el de repente comienza a llegar. Pero para que ese de repente llegue, no puedo quedarme en mi casa a llorar. No puedo quedarme en la esquina. Para que ese de repente llegue, tengo que subir a lo alto, al lugar de oración, al lugar de adoración. Para que ese de repente llegue, tengo que cargar mi dificultad. ¿A dónde? A la presencia del Espíritu Santo. Y decirle: hoy no vine solo, vine acompañado con mi enfermedad, pero de tu presencia me voy sano. Hoy vine cargando mi dolor, pero de tu presencia me voy sano. Hoy vine cargando con aflicción, pero de tu presencia me voy restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese de repente, mire lo que dice. Mire, algo tan poderoso. Subimos un poquito, Santi. Y de repente vino del cielo un estruendo como la de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Qué dice la palabra? Sentados. Él de repente no vino a visitar a Melanie. Él de repente no vino a visitar a Gustavo. Él de repente no vino a visitar un Edison, una Valeria afuera. Él de repente vino a llenar toda la casa. Él de repente vino a llenar los corazones. Él de repente no vino por este parlante, Él de repente vino por ti y por mí, para que en esta noche fuéramos sanados, liberados, libertados de todo aquello que el enemigo quiere detener. Él de repente viene a sanar los huesos. Él de repente del Espíritu Santo viene a restaurar el matrimonio, la familia, sacar a los hijos de las drogas, romper las cadenas. Porque un de repente del Espíritu Santo es lo que lo cambia todo. ¿De qué nos sirve a nosotros venir todos los días a la casa del Señor, a la iglesia, al templo, y no venir expectante a que Dios nos sorprenda con algo? ¿De qué nos sirve a nosotros venir miércoles y sábado 19:30 horas y venir a sentarme y no esperar a que nada suceda? Yo preparo mi corazón todos los días porque sé que Dios me hablará. Porque sé que Dios me romperá y me volverá a edificar. Porque créanme que el de repente del Espíritu Santo también rompe para ser edificado. La palabra del Señor habla en el libro de Jeremías, que le dijo: ve a la casa del alfarero, entra. Y cuando entró tenía sobre sí una vasija preciosa. Y Jehová le dijo al profeta: dile que la rompa. Y ese maestro, ese alfarero que hizo, la rompió. Dile que la vuelva a formar. Y la palabra de Jehová le dijo: ¿acaso yo no podré hacer esto con mi pueblo? ¿Acaso no podré volver a formar? Y en esta noche, sin duda alguna, que muchos de nosotros, yo digo amén, tengo que permitirle al Espíritu Santo que me vuelva a formar, a que me vuelva a restaurar, a que me vuelva a recordar que el de repente que me atrapó hace 14 años atrás en aquel lugar de muerte no fue solamente para darme vida a mí, sino para caminar y predicar el Evangelio y llevar el poder del cielo a otros que aún están atados. Y muchos nos preguntamos: ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi propósito? El propósito que Dios tiene para con tu vida es que tú hagas cosas mayores en el nombre de Jesús. El propósito que Dios tiene sobre ti es que tú camines por donde Jesús no caminó, pero que tú, teniendo a Cristo, entres en lugares y la salvación entre juntamente contigo. Mira lo que dice más abajo. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos, repetí conmigo, y todos nosotros seremos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice el Señor, según el Espíritu les daba que se expresaran. Había en Jerusalén judíos, que allí residían varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? El Señor en esta noche nos quiere decir algo importante a cada uno.
Los que estaban allí quedaron asombrados. Los que estaban allí, aquellos que no conocían del poder del Espíritu Santo, y cuando escucharon hablar a aquellos que habían sido llenos del poder, comenzaron a decirse: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquel pecador pueda hacer algo? ¿Cómo es posible que aquel alcohólico hoy esté predicando el Evangelio? ¿Cómo es posible que aquel hechicero, en el cual prendía velas, hoy esté predicando y creyendo en un Dios poderoso? ¿Cómo es posible? Quedaron maravillados, porque nadie podía entender cómo esos galileos estaban hablando en el idioma de aquellos que estaban allí. Y saben, vas a volver a tu barrio, vas a volver a tu ciudad, vas a volver a lugares que antes te vieron de una manera, y cuando te vean con ese, de repente no podrán creer lo que está en ti, y lo que está en ti los maravillará a ellos. Pero no serás tú, será el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo un de repente cambia. Repetí conmigo: un de repente cambia. ¿Habrá alguien en esta noche que anhele un de repente del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que quiera ver su barrio cambiado por un de repente del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien que hoy se atreva a cambiar de vocabulario y a llamar las cosas que no son como si fueran? Porque cuando nosotros decimos: esto no va a cambiar más, nos vamos a afectar con un de repente. Cuando nosotros decimos: estos van a seguir igual que siempre, nos vamos a afectar. Pero cuando nosotros vemos a esos que se paran en las esquinas con armas en su cintura y le decimos: Señor, allí hay un pastor, allí hay un profeta, allí hay el enviado de Jesucristo, allí hay alguien que va a escuchar el mensaje y va a ser transformado, créeme que esa persona va a alcanzar a otro que tú no vas a poder alcanzar. Pero tenés que creer en esta noche. Tenés que creer que de repente te va a llevar a la santidad. Repetí conmigo: santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Si yo no camino en la santidad en este tiempo, nadie va a poder ver a Dios a través de mí. ¡Wow! Es fuerte eso. Decirle al hermano: volvete a la santidad. Corre a la santidad. Pero la santidad no es solamente: yo no fornico, yo no adultero, no miro páginas pornográficas, no robo, no hago aquello, pero tiro la lengua. Pero escucho lo que no tengo que escuchar. Pero le niego un vasito de agua a aquel que está necesitando. Pero aún me siento en mesa de escarnecedores y me estoy alejando de la santidad. Sigo siendo un osito gruñón cuando nadie me ve. Me sigo enojando. Sigo golpeando la mesa de mi casa. Y así me estoy alejando de la santidad que Dios también está queriendo. Porque tener santidad no es solamente vestirse de ropas más o menos agradables. Tener santidad es cuando vos ves al necesitado y corres detrás de él también. Es cuando muchas veces tenés solamente una galletita en tu bolsillo y ves a aquel niño, vas y le das esa galletita sabiendo que vos no vas a tener nada. Mira lo que dice en el libro de Job 42:10. Alguien que me lo busque rápidamente. Hoy quiero hacerlo trabajar un segundo. Mira lo que dice 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todos los anteriores bienes. ¿De quién? De Job. Job había perdido todo. Job había perdido sus riquezas. Job había perdido sus hijos. Job había perdido todo. Mas Job lo que no perdió fue la fe en el Señor. Y cuando llegó un de repente de Jehová en su vida, cuando él hizo lo que tenía que hacer delante de Jehová, ese de repente le devolvió todo lo que él había tenido, y no la misma cantidad, sino que se lo multiplicó, se lo restituyó al 100%, porque Job tenía un corazón digno y agradable delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros
en un momento de pérdida, en un momento que aún no viene unos pesitos más de luz y ya nos enojamos. Pero yo no tuve toda la luz prendida todo el día y me vino tanto. Y ya ahí, ya nos enojamos. ¿Cuántas veces perdemos algo y nos enojamos con Dios? Hubo un hermano que hace unos días, por despistado, perdió todos sus documentos y un mundo de cosas y llegó contento a la iglesia. Llegó riendo. ¿Y sabe lo que me dice ese hermano? Mi identidad está en Cristo. La cédula mía está en Cristo, me decía. Y le decía hace unos días, ¿y fuiste a hacer la denuncia? No, si mi identidad está en Cristo. Pero hermano, tenés que andar con una cédula que le dio. Y ese hermano me llenaba de gozo, porque me estaba enseñando que muchas veces nos olvidamos cuál es nuestra identidad verdadera. Que tu cédula podrá decir tu número de documento, pero en el cielo está escrito tu nombre. Y eso es lo que nos importa. Y mire lo que pasó Job. El versículo de Job nos está describiendo sobre la restauración verdadera, porque a veces es necesario perder. A veces es necesario perder lo que no tenemos que estar cargando. Hay amigos que lloran cuando se alejan. Yo perdí muchos amigos, pero gané otro puñadito de amigos. Cuando yo cambié, cuando yo determiné seguir a Cristo, aquellos que se sentaban conmigo, aquellos que esperaban mi día de cobro, aquellos que esperaban ir a tomar una cerveza conmigo, ya no me buscaban. Aquellos que me llamaban al teléfono de la ruedita o al Movicom, ya no me buscaban, porque lo que yo le tenía para ofrecer ahora era palabra de vida y de abundancia. Mas ellos no querían. ¿Qué quiero decirte con esto? Es necesario que tú de repente te alejes de las circunstancias, que tú de repente te alejes de situaciones, que tú de repente en el Espíritu Santo te alejes de pensamientos adversos que muchas veces en estos días te han estado deteniendo. Tú de repente del Espíritu Santo llegará y transformará tu vida de la noche a la mañana, pero tienes que buscar eso de repente. ¿Cómo estaban ellos juntos? Estaban unánimes. ¿Cuántos han ido a un hospital en esta semana? Levanten las manos, rápido. ¿Cuántos han ido a un hospital? ¿Qué han hecho en el hospital? ¿Han cuidado a su enfermo? ¿O han aprovechado y han predicado el evangelio a otro? Porque si vas a cuidar a alguien, gloria a Dios, y hablarle a alguien, pero comenzá a caminar por los corredores y vas a encontrar uno llorando, y vas a encontrar a alguien en la cafetería sacando un café con un nudo en la garganta que va a necesitar de repente que vino sobre ti. Yo tuve 4 días la última vez de internación en un psiquiátrico. Y en esos 4 días no tomé una pastilla. La psiquiatra que me vio hablaba con mi padre y conmigo y me dice, él no está loco. Si él sobrevivió a su intoxicación, si él sobrevivió a esos 47 segundos sin respirar, él no está loco. No lo voy a medicar. ¿Y saben qué hacía yo? Sin conocer a Cristo, hablaba de Dios. Porque en esa noche, cuando yo me quise quitar la vida, lo único que le dije a alguien, che, flaco, no te conozco. Y sabes que te tengo rencor. Y sabes que te odio, le dije. Pero si vos ya existís y tenés algo mejor para mí, despertame mañana, si no, déjame morir. Y cuando desperté al otro día, tuve que entender que de repente del Espíritu Santo me había abrazado, y tuve que entender que tenía que amarlo con pasión,
Y cuando comencé a amarlo con pasión, créanme que caminar todos los días no es fácil, pero todos los días busco el de repente del Espíritu Santo. Todos los días esta sierva que está acá me lleva a tener el de repente del Espíritu Santo. Créanme que hay veces que no tengo fuerza, pero en el lugar alto, en el lugar de unidad, en el lugar en donde me escondo con el Espíritu Santo, Él viene y me abraza y me dice: yo estoy contigo, yo te levanto, yo te ungí. No fue el hombre, yo te levanto y donde tú estés yo estaré contigo. Mira lo que dice en el libro de Isaías 43, versículo 18-19. Porque hay un de repente que va a cambiar tu vida. Si yo le preguntara a Pablo: ¿cómo eras vos en tu vieja vida? No tengas vergüenza. ¿Eras bueno? ¿Vos decías Dios te bendiga? Buenísimo era. Si lo mirabas feo, más vale dejarte corriendo. ¿Cómo eras en tu vieja vida, Miguel? Borracho. ¿Cómo eras en tu vieja vida? Desastre. Julio, ¿cómo eras en tu vieja vida? Más o menos. Mi vieja vida parecía un camino de hormigas. Así, para todos lados. Mi vieja vida era un camino de pecado, de avaricias. Mi vieja vida me llevó a hacer cosas que hoy me arrepiento de haberlas hecho, pero digo: Señor, gracias, porque si no lo hubiese hecho, hoy no estaría acá. Gustavo, ¿cómo fue tu vieja vida? Desastre total. Repetí conmigo: un desastre. Pero llegó un de repente. Y ese de repente trajo un cambio. Y la llegada del Espíritu Santo a tu vida te cambió, te transformó. Yo sé que no fue de la noche a la mañana, que hubo un proceso, que muchas veces te ponías de pie al igual que yo, y al otro día llorábamos: Señor, no puedo, y miraba el cigarrillo y decía: uno solo, Señor. Y ese uno solo se transformaba en un paquete entero. Y allá me lavaba los dientes, iba a la iglesia y aplaudía corito y alababa al Señor. Ahí está mi esposa, que no me deja mentir. Pero en ese tiempo ella decía que yo era feo, no me podía ver. Es más, yo me vestía todo payaso. Pantalones cuadritos, una remera apretadita y era un gordo. Pero era lindo. Y salía de la iglesia re contento, feliz. Y me iba a mi trabajo y a la noche me decía: compañero, vamos a algo llamado Las Vegas, que estaba allá en Plaza Cagancha. Vamos a jugar un pool, vamos. ¿Saben qué terminaba el pool? En todo mi sueldo en el alcohol. Y al otro día volvía: Señor, no lo voy a hacer más, perdóname. 2 años. Hasta que un día, en un culto poderoso, le digo: Señor, tú me sacaste de ese lugar. Yo ya no elijo estar atado, sino que elijo hoy romper mis cadenas. Y ese de repente que me tocó en aquel lugar, yo te pido que hoy me toque. Y saben que al otro día recuerdo que el paquete de cigarros que lo tenía lo tiré, y desde ese momento más nunca volví a tener un cigarro en la boca, un alcohol en mi boca, más nunca. Yo fumaba 3 paquetes de cigarro, hermano. No era 1 ni 2, eran 3. Y trabajaba una empresa de 500 personas, y al otro día yo me paraba al lado de los fumadores y olía porque estaba feliz, que no me daban ganas, porque de repente me cambió. Y mira lo que dice en el libro de Isaías 43:18. Mira lo que dice ahí, lo leemos juntos. No saben, 43:18. Mira lo que dice allí. Esta Biblia no es la mía, me perdí. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, repetí conmigo: he aquí que yo voy a hacer una cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Aún abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es lo que el Señor nos promete en su de repente. Tu vida será transformada. Ya no te conocerán como te conocían antes. Ya no vuelvas a llamar las cosas viejas, porque de acá un poquito más
Habrán ríos donde no los hay, caminos donde estaban cerrados. ¿Y saben qué? La iglesia de Jesucristo pasará. Repetí conmigo, la iglesia de Jesucristo pasará. Entrará a los lugares altos. Pero tenemos que creer que de repente cambia. El de repente no es para venir a sentarse en la iglesia solamente. El de repente es para hacer iglesia en las calles. El de repente es para hacer iglesia en el hospital. El de repente es para predicar el evangelio. Cuando muchos no se atreven a venir a la casa de papá, al templo, es para congregarnos y estar todos unidos y estar todos juntos. Y la palabra dice: no dejen de congregarse como le es de costumbre. Pero tú de repente vas a tener que afectar vidas. Mira al hermano y decirle: busca tú de repente. Decime: pastor, busca tú de repente. ¿Saben? Estos días he llorado mucho. Después del ATR, Dios ha tocado mucho en mi vida. Ha cambiado mucho. Y la adoración que ellos hacían en ese momento, cuando el pastor que predicó, Ítalo Rivas, marcó mi vida con algo diferente. Cuando veía personas que no habían sido abrazadas y mujeres iban a abrazar, el corazón se me llenaba de gozo y el Espíritu Santo me hacía ver para qué nos llamó como iglesia. Él no nos llamó como iglesia para que estemos siempre aquí en este lugar. Él nos llamó como iglesia para ir a lugares que nadie quiere ir. Y en ese momento pudimos ver cómo la mano de Dios transformó corazones. Pero no nos tenemos que conformar con eso. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo ser transformados. Decí conmigo: necesito ser transformado. ¿Cómo está tu carácter, hermano? ¿Cómo estás vos fuera de la congregación? ¿Cómo es tu manera de hablar cuando nadie te ve? ¿Cómo es tu manera de pensar cuando nadie te ve? Porque es allí donde de repente el Espíritu Santo quiere actuar. Porque no es acá solamente. Es cuando abrís la puerta de tu casa y pasás la llave y tus hijos esperan ansiosos de verte, porque de repente el Espíritu Santo está entrando a su casa a través de vos, papá, a través de vos, mamá. Yo cuando era niño, y si mi mamá está viendo: mamá, te amo. Pero yo me acuerdo que antes de que ella se fuera de nuestra casa, ver entrar a mi madre era como entrar a ver un perro bulldog. Y me íbamos a esconder hasta que de repente llegó. ¿Cómo están viendo tus hijos cuando llegas a casa? ¿Cómo te está viendo tu esposa? ¿Cómo te está viendo tu esposo cuando llegas a casa? ¿Qué mensaje está esperando aquel que te ama? Mi esposa a veces me mete en el freezer todo un día. Y por allá digo: mi amor, ¿qué mensajito me mandaste? Pero cuando llego, hizo la tarea de pintar la casa que yo no hice. Hizo la tarea de ordenar cosas que yo no hice. Digo: wow, mucho mejor es ver esas cosas que un mensajito. Cierra tus ojitos allí donde estás. El Señor me está hablando al corazón. El Señor me está hablando al espíritu. Un encuentro con Jesús cambia. Un encuentro con Jesús cambia. Ya no podés hablar como estabas hablando ayer. Ya no podés sentir como estabas sintiendo ayer. 12 años pasó esa mujer. 12 años cargando el flujo de sangre. 12 años padeciendo dolor, angustia, soledad, tristeza. 12 años. Se había gastado todo. Y de repente un encuentro con Jesús lo cambió todo. Tan solo el tocar el borde del manto de Jesucristo cambió su lamento, su tristeza. Y la sanidad llegó a su vida. No fue un día, no fue una semana. Imagínese 12 años esa mujer apartada de su tienda, de su casa, hasta que Jesús pasó por allí. 18 años
esa mujer encorvada, años, esa mujer encorvada con dolor, hasta que un sábado se le ocurrió llegar al templo. El día que no se hacía milagros, el día que no se trabajaba, el día que para los religiosos, los fariseos, no se podía hacer nada. Mas cuando Jesús la vio a esa mujer, simplemente enderezó su espalda. Porque a Jesús no le importa el día. A Jesús no le importa en qué momento hacer ese de repente. A Jesús le interesa tu corazón. A Jesús le interesa que tú le busques. Que ya no mires tu pecado. Que ya no te eches cargas ni culpas, sino que le digas: Señor, aquí estoy. Vuélveme a usar, vuélveme a levantar. José el soñador fue vendido, fue encarcelado, pero llegó el momento del de repente. Llegó el momento del de repente. Y el de repente lo mandaron a buscar de la cárcel. Le cortaron ese peinado tan feo que tenía como mi hermano Alan. Le pusieron las mejores túnicas y lo presentaron delante de Faraón. Y nadie supo interpretar lo que él supo. El de repente va a llegar a tu vida. No importa tu condición física. No importa la condición en la cual tú pienses que estés. Siempre que tu corazón le diga: Señor, acá estoy, dispuesto a ser transformado, Él te transformará. La iglesia se ha vuelto un lugar de muchas veces ha señalado: si venís y te sentás ya mañana tenés que dejar de fumar, si no te vamos a excomulgar. No, porque de repente llegará, así como llegó para mi vida, entrando 2 años a la iglesia, y hasta un día dije: basta. Y ese de repente llegó. El de repente del Espíritu Santo me llevó a estar años manteniéndome en santidad para mi esposa. El de repente me está llevando a creer en mi sanidad todos los días. El de repente del Espíritu Santo me está haciendo mantener en calma en los momentos de angustia, de enfermedad y de soledad. Porque predicar el Evangelio no es solamente cuando estás bien. Pararte en este lugar y declarar sanidad sobre otro no es solamente cuando tú estás sano, sino cuando tú comienzas a creer. Estaban todos juntos como en esta noche. Y llegó ese de repente. Y llegó ese cambio. Ya no camines por las salas de los hospitales lamentándote. Si el Señor te llevó a ese lugar a cuidar a un familiar, es para que tú le prediques el Evangelio a alguien. Es para que muchos comiencen a creer en Jesucristo. Porque de eso se trata el Evangelio. En esta noche, allí donde estás, que de repente necesitas. Porque hay un de repente que llegará a tu vida. Ya no hables que estoy en prueba, que estoy en lucha. Comienza a hablar de las victorias que el Espíritu Santo te quiere dar. Ya no puedes cruzarte con un hermano y decirle: hermano, estoy en prueba, estoy en lucha, estoy en victoria en el nombre de Jesús. Mi casa está restaurada en el nombre de Jesús. La condena que era contraria se rompió en la cruz de Calvario. Mis hijos en rebeldía ya están sirviendo, están predicando el Evangelio en el nombre de Jesús. Porque muchas veces no cambiamos nuestra manera de hablar. Muchas veces juzgamos, señalamos. Aquel de repente te va a llevar a cambiar. Decirle al hermano que está al lado: hermano, hoy vamos a cambiar. Hoy vamos a cambiar. Hoy vamos a transformarnos. Si yo hoy le dijera a alguien que tenga testimonio, yo sé que muchos no se van a parar por vergüenza, pero yo le conozco el testimonio a muchos de esta semana, y Dios ha hecho milagros sobrenaturales, y Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue cambiando vidas y transformando vidas. ¿Sabes? Hace unos días estuvimos con estos 2 varones en la esquina de su casa hacia abajo, y yo me puse un tiempo. De acá tantos días vamos a hacer una olla allá abajo. Pero eso es para valiente. Eso es para aquel que crea
que los que están hacia abajo van a ser tocados por el poder del Espíritu Santo. Eso es para que aquellos que realmente crean en el poder del Evangelio digan: pastor, acá estoy, y no importa dónde vayamos, porque si nos vamos a esconder en los tiempos de guerra, ¿de qué me sirve predicar el Evangelio poderoso? Porque este es un tiempo en el cual la iglesia de Jesucristo se levantará con el de repente. El poder del Espíritu Santo llegará sobre ti, y los hechiceros que te rodeaban tendrán que reconocer que mucho mayor es el Dios que está contigo. Porque en esta noche así me dice el Espíritu, que te diga: levántate, iglesia, levántate en la santidad, levántate en la autoridad. Hay muchas personas que hoy están cargándose el flujo de sangre.